Hablar de la nueva Constitución no solo es importante, sino que es fundamental cuando nos enfrentamos a una decisión como la que se nos plantea el próximo 4 de septiembre. Estar informado debe ser un deber de cada ciudadano. Por eso hemos iniciado este ciclo de diálogo que nos permite discutir y tratar de entender desde nuestras propias capacidades las letras de esta nueva Constitución. Bienvenidos. Ya, Miguel Ángel Rendón, este es el capítulo número 3, parece. Capítulo número 3. Sí, del podcast que ha escuchado re poca gente en realidad. Oye, me llegan comentarios de aquí, de allá y de acullá. No. Yo lo miraba ahí, hay súper poquita gente mirándolo, escuchándolo, pero bueno, estamos haciendo lo que corresponde nomás y ya no podemos hacer mucho más. O sea, no podemos pretender obligar a nadie que lo escuche o hacer más forma de promocionarlo. Están ahí, es el aporte. Si alguien lo escucha bien y si no lo escuchan, qué pena nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, Miguel Ángel, ¿de qué hablamos hoy día? Oye, pucha, nos van a faltar programas, de todas maneras, ya son del orden de 372 artículos en la redacción final y hoy vamos a conversar por lo menos de dos, que en realidad son más de dos, por lo menos tres. De mi parte, oye, una cuestión que es central y que me voy emocionando, porque, bueno, ya es sabido por todo el mundo, nuestra anterior constitución, ¿de cuándo es? 1980. ¿Ya había mucha democracia ahí? No, nada. Estábamos en dictadura, y la dictadura se caracteriza por el horror, y la de Pinochet fue de talla mundial, entonces fue horrorosa, impulsó el terror, la inseguridad, la destrucción, el aniquilamiento de los derechos humanos en todas sus más grandes expresiones. Entonces, teniendo eso como antecedente, resulta francamente hermoso, ¿sí? Un momento donde da esto un giro en al menos 180 grados, ¿sí? Es decir, queda la situación exactamente opuesta. Con esa constitución del 80 se dio pie a cuánto abuso era posible, ¿sí? De todas las maneras, en todas las distintas expresiones. Oye, y hoy vamos a aprobar aquí, sí, en esta conversación, y vamos a aprobar el 4 de septiembre nuestra nueva constitución que consagra el derecho al cuidado. Antes pareciera que estaba consagrado el derecho al descuido, ¿sí? A descuidarnos. Y hoy está consagrado el derecho al cuidado. Y esto es una cuestión completa, tremenda, trascendental, porque no solo son artículos en la Constitución, sino que además están los fundamentos. No solo regulan un ámbito en la vida, sino que la verdad es que mediatizan todo lo que hacemos nosotros, o que vamos a hacer, o que podemos hacer nosotros, las personas, en parejas, en familias, en nuestros barrios, y el Estado en todas sus expresiones, ¿sí? El Estado a nivel central, el Estado ahora a nivel regional, ¿sí? Porque se promueve el Estado regional, 16 regiones, y el Estado a nivel comunal, ¿sí? Y ahí entonces el Estado, que antes era un Estado subsidiario, o sea, si tú, yo, cualquiera nos faltaba salud, oye, ahí el Estado ponía finalmente un subsidio, se habla de un voucher para que tú vayas a atenderte a cualquier lugar y se subsidia, ¿sí? A pesar de que tú pones el 7% para tu FONASA o ISAPRE. O en la AFP, el 7%. No, el 10% en la AFP. El 10%. La salud, el 7%. El 7%. O sea, en el caso de FONASA el 7%, en la ISAPRE el 7% obligatorio, pero... Más todo lo que tú vas... Todo lo que te cobran como planes adicionales, o sea, no... Pero el concepto de subsidiario no tiene que ver solo con eso que dices tú de que el Estado iba y ponía un voucher, porque si fuera así, a lo mejor funcionaría el sistema, porque si el Estado decidiera pagarte a ti porque tú te atendías donde quisiera y el Estado realmente corriera con los gastos, a lo mejor sería distinto, pero tampoco es así. Lo subsidiario tiene que ver con que el Estado no se hace cargo de ningún derecho y lo deja a acción del mercado, en este caso de los privados. Y cuando los privados deciden tomar una de esas acciones que le correspondería al Estado, el Estado viene y dice: yo a usted lo subsidio con algo para que pueda hacer esa actividad. Y es por eso que existen las ISAPRE y es por eso que existe la salud privada,
financiada por el Estado, que cambiaría ahora un poco en esta constitución, ¿verdad? Porque ahora habría un sistema único de salud, ese 7% ya no lo llevarían las ISAPRES, porque además las ISAPRES se llevan tu 7%, pero además ellos deciden a quién atienden. Porque si tú llegas con una enfermedad preexistente, la ISAPRE te dice, no, disculpa, yo a usted no lo va a atender. FONASA no puede hacer eso. FONASA no te puede negar la atención. Tú puedes decidir estar o no estar en FONASA, pero FONASA no puede decidir tenerte o no tenerte. Si tú quieres estar en FONASA, FONASA tiene que recibirte. En cambio, las ISAPRES no. Las ISAPRES dicen, usted viene con una enfermedad preexistente, no, usted no califica. Usted, la señora va a ser mamá, entonces usted está tan fértil, entonces no nos conviene. Usted en realidad tiene una enfermedad que es muy cara, entonces no nos interesa. ¿Por qué? Porque la lógica de esa salud en esa constitución, que no es solo la constitución, pues, sino que es la lógica del modelo de mercado. Es el tipo que invierte en salud es para hacer un negocio, no es porque quiera hacer una buena acción. Yo lo conversaba y lo leí el otro día de alguien ahí en Facebook que me ponía que muchos de los privados sí actuaban desde la buena voluntad. No lo creo. Lo siento, no lo creo. El mercado, cuando tú haces un negocio, no actúas desde la buena voluntad. Tú actúas desde la lógica de obtener un recurso a cambio de la inversión que tú haces. El problema además en Chile es que ni siquiera obtienes un beneficio a cambio de la inversión, sino que muchas veces la inversión ni siquiera la hacen ellos. O sea, porque en el caso de las carreteras, al final, la verdadera inversión no la hicieron los señores que tomaron las concesiones, sino que se hizo en los años en donde la gente pagó por ese servicio y que en 10, 12 años prácticamente pagaron 5 o 6 veces la inversión que ellos hicieron. Entonces al final tú te das cuenta que en realidad no hubo mucha inversión, ¿no es cierto? Y eso pasa en el modelo de esa visión subsidiaria que tú estás diciendo, que no solo se trata de que te dé un voucher, porque a lo mejor funcionaría así, pero no funciona. Claro, es que no es así tampoco, Justamente tú porque no es así, no funciona. No, porque no es así, porque un voucher sería de que el Estado te dijera, usted se quiere atender en clínica alemana, tome, yo le doy un voucher para que se vaya a atender. No es así, Si el Estado aquí no te da plata para que te atendáis, Ya plata a los privados para que te atiendan. Le da la plata a los privados para que ellos hagan el negocio, sí. No te la da a ti. Sí. O sea, subvenciona el modelo de la salud de las ISAPRES. No te da el dinero a ti para que tú te vayas a atender. Y así también la única vez que funcionó como un modelo integral fue ahora en la pandemia. Sí. Aquí funcionó como un modelo integral porque tú en realidad te puedes atender en el Barros Luco, en el Padre Hurtado, en el Hospital San Juan de Dios o en el San José, y te podías atender en la clínica alemana y no te preguntaban nada porque llegabas con COVID. Sí, claro. O sea, es la única vez que el sistema de salud funcionó de una forma integrada. Y demostró que pese a todos los contratiempos y a todos los reparos, en realidad es un esquema lógico, ¿sí? Donde como debiera ser, porque en definitiva prioriza por la atención próxima, ¿sí? Y más segura a las necesidades de salud que tiene una persona en cualquier momento de su vida, más en este tiempo que hemos estado en pandemia. Claro, bueno, seguimos con lo que estabas hablando tú. Oye, contentísimo, porque entonces con ese carácter de Estado, que no tan solo era subsidiario, es un Estado autoritario, sí, un Estado patriarcal, un Estado que también ha sido muy machista, un Estado castigador, ¿sí? Un Estado directamente represor. Entonces, pasar como por arte de birlibirloque en el marco de esta convención constitucional, a que ahora sea un Estado cuidadoso, ¿sí? Un Estado que va a procurar el cuidado. Entonces eso es un elemento central. Y este cuidado tiene por lo menos 3 dimensiones, ¿sí? Tú ya eres una gran persona, pero en algún momento fuiste una persona más chica, al igual que yo. Y entonces, en algún momento estuviste enfermo, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién te cuidó? La familia te cuidaba. Sí, pero más o menos ¿quién? La mamá te cuidaba. La mamá. Y en el 98.9% de los casos, quien cuida a los hijos e hijas enfermas y a otras personas de la familia, puede ser perfectamente, es siempre la mamá. Siempre la mamá. ¿Y a tu mamá le pagaban por cuidarte? No, obviamente que no. A mi madre tampoco. Y a ninguna madre que cuida a sus hijos o hijas u otros integrantes de la familia le pagan siquiera un solo peso por hacer ese cuidado, ¿sí?
Es más, en perspectiva, eso que lo hacen llenas de un corazón grande, ¿sí? Termina generando menoscabo, porque todo el tiempo que dedican a el cuidado de otras personas significan que es tiempo que les resta para ellas, ¿sí? Entonces no es casual que nuestras madres hayan tenido una menor educación, hayan tenido una más baja inserción en el mercado laboral, hayan tenido menos actividades fuera del hogar comparativamente con el hombre, ¿sí? Entonces, esto consagra el derecho al cuidado, que significa que tú, yo o cualquiera que lo necesite va a poder ser cuidado, ¿sí? Va a poder ser cuidado. Pero también consagra el derecho a la cuidadora, ¿sí? A la cuidadora, que uno habla genéricamente la cuidadora, pero con esto lo que también estamos apuntando que sea el cuidador. Es decir, que la identidad de género no esté asociado mecánicamente a esto, porque eso significa claramente discriminación y significa promover patrones que desfavorecen las efectivas posibilidades de las mujeres respecto de los hombres. Entonces, derecho a yo cuidar a otras personas, derecho a ser cuidado cuando lo requiera, pero mira, también el derecho al autocuidado, es cómo yo me cuido a mí mismo. Fíjate que hoy en muchas instituciones, organizaciones de distinto tipo, algún día de la semana o algún día del mes, dicen, oye, hoy vamos a hacer autocuidado. Bueno, y esto está en línea, es decir, que cualquier persona necesita procurarse acciones, recursos, instancias para poder disfrutar al máximo posible el bienestar. Al máximo posible el bienestar. Bueno, sabemos que eso como palabras pueden sonar muy bonitas, pero que en la práctica la gente si puede trabajar 50 horas diarias, las trabaja, ¿sí? Bueno, entonces significa una serie larga de modificaciones. Recordemos que iniciativa de este gobierno ya lo está promoviendo como diputada Camila Vallejo, la jornada de 40 horas, reducir la jornada de trabajo para que efectivamente se vayan acomodando en las situaciones, ¿sí? Si gran parte del día lo dedicábamos al trabajo y súmale las horas respectivas en el transporte de ida y vuelta, la verdad es que llegábamos a nuestra casa, las más de las veces de noche, muchas veces cuando nuestros hijos o hijas están durmiendo y en realidad nosotros estamos tan cansados o cansadas las mujeres que hay poca energía para hacer nada. Entonces eso es muy importante. Por otro lado, este mismo derecho al cuidado hace una cuestión tremendamente importante que va en línea con el derecho internacional, con el derecho comparado. Si bien es cierto, nuestra Constitución es nueva, nuevecita de paquete, y la vamos a aprobar el 4 de septiembre, había que tener insumos para redactar cada uno de los artículos. Bueno, Perdona, el concepto insumo, te lo he dicho, a mí personalmente me molesta mucho. Bueno, preferiría decir información. Bueno, insumo me suena como a lo que necesitamos para producir algo, para fabricar algo tan impersonal, algo tan mecánico. De verdad me molesta mucho el concepto que metieron en los insumos. Incluso cuando hablaban de personas y hablaban de insumos. O sea, necesitamos insumos para esto. Para hacer pan necesito insumos, necesito harina, agua, necesito sal, necesito manteca, necesito gas para el horno. Esos son insumos. Creo que en este caso prefiero que hablemos de información, prefiero que hablemos de conocimiento, prefiero que hablemos de algo un poquito menos asociado a la lógica solo de la productividad. Creo que el insumo es una palabra muy asociada a la productividad, o sea, al hacer algo, claro, el mercado. Preferiría que usáramos un término un poco menos. En otro momento, en otro podcast, vamos a hablar de tu peinado, que la verdad es que a mí tampoco me gusta, pero lo vamos a conversar en el próximo programa. ¿Qué tiene que ver el peinado? Estoy con un pañuelo en el pelo. Ya, bien. Entonces, se buscaba cómo vamos a redactar esta Constitución, ¿sí? Tú mismo dabas el otro día algunas de las profesiones u oficios u orígenes en la redacción de esta Constitución, ¿sí?
esta no es una reacción que venga solamente por abogadas y abogados, no, para nada. Vienen muchas personas de distintos lugares, con distintas profesiones, distintos orígenes. Entonces, por supuesto que, mira, decir que en la Constitución del 80 había solamente un artículo referido a las mujeres, uno, ¿sí? Por supuesto que no le preguntaron a ninguna mujer qué le parecía y cuál era la propuesta que ella hacía. ¿Con cuánta gente Jaime Guzmán escribió esa Constitución? Se supone que son 10 a 20 personas, el grupo de los 10, me parece que hablaba, el grupo de los 10, creo. Habría que precisarlo. Pero mujer no había ninguna. Bueno, sí, no sé cuánto. Mónica Madariaga, quizás. Mónica Madariaga y Olga Feliú. Ya. Habría que precisarlo, pero entiendo que ellas dos participaron también en distintos momentos en la redacción. Entonces, bueno, volvamos a este esfuerzo por redactar la Constitución de Chile para la nueva época. Constitución que ya sabemos está lista. Tiene el preámbulo, tiene el índice. Bueno, está más linda que un sol. Y la Constitución es siempre un momento paradigmático para un país, ¿sí? Entonces, nuestro antecedente no era muy bueno, porque en la Constitución del 80, tú mismo decías, una Constitución en dictadura militar y salvaje. Entonces se ha buscado la legislación comparada. Entonces, si bien es cierto, Chile está dando un paso enorme en su legislación, en sus principios constitucionales, no solo son artículos, por favor, sino que pasa a ser un principio constitucional. Se constitucionaliza el cuidado, ¿sí? Como un derecho. ¿Qué es lo importante de eso? Lo hemos conversado con cada uno de los otros artículos, que cada vez que se habla de un derecho, significa entonces que hay una contraparte, en este caso el aparato del Estado, que asume esto como deber. Y eso es tremendamente valioso, porque significa que esto no puede ser solamente un discurso meloso, bonito, que a todos nos guste. No, tiene que ver con cómo esto se escribe, se consagra en la Constitución y después se implementa, ¿sí? Entonces, ahí se vio la legislación comparada, es decir, ¿dónde está regulado el derecho al cuidado? El derecho al cuidado, a ser cuidado. Y, por ejemplo, se ha revisado toda la legislación relativa a Uruguay, que ha dado grandes pasos, a México, por otro lado, relativo al cuidado, a la mismísima Colombia, ¿sí? Que hace todo un trabajo territorial, además, para el tema de cuidado, donde los cuidados, pensemos, tienen que tener una lógica territorial también, territorializar. ¿Qué significa eso? Que tú, yo, cualquiera sea los cuidados que requerimos o vamos a proveer a otras personas, la hacemos en una dirección determinada. Y eso va a permitir entonces buscar cuál es el entramado de relaciones que se pueden tejer ahí en los territorios, porque recordemos que ahora el Estado tiene el deber de asegurar que tú procures de buena forma y oportunidad tu derecho al cuidado. Entonces busca, se habla de 3R. En Ecuador también hay bastante avance al respecto. Ecuador, Colombia, dijimos Uruguay, México, entre otros. Y por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño, instrumento internacional que, por cierto, Chile ha suscrito, por lo tanto, al suscribirlo nos compromete. Y ahí se dice, mira, respecto al trabajo doméstico, que pasa a ser también regulado por esto el cuidado, ¿sí? El trabajo doméstico del que hacen muchas veces nuestras madres, o histórica y culturalmente han sido nuestras madres. Y dice, mira, tiene que ajustarse a las 3R. Y dice, ¿qué significa eso, las 3R? Respecto al trabajo doméstico. Reconocerlo. No es una condición natural, no es que las cosas se hacen en la casa, no, es que hay alguien que los hace y que, de acuerdo al conocimiento que hay de la sociedad chilena y en general de la sociedad mundial con todas las diferencias culturales, mira, en más de un 99% de los casos, esos cuidados y ese trabajo doméstico es llevado adelante por mujeres.
Mujeres que a la vez, recordemos que en el ámbito del trabajo se promueve el trabajo decente. Bueno, son mujeres que hacen trabajo no remunerado, trabajo precario, la antípoda del trabajo decente, y trabajo que en definitiva te empobrece. Entonces se busca reconocer que es un trabajo real y que es la base de la sociedad, redistribuir, ¿sí? Redistribuir, porque no puede ser que siempre el trabajo doméstico sea llevado por las mujeres, y reducir, ¿sí? Justamente en función de lo anterior, como el trabajo principalmente era de las mujeres, y eso les impide tener cotas más altas de bienestar en la vida. Entonces la idea es reducir este trabajo doméstico y el trabajo cuidado para redistribuir. Eso. Chuta, tú lo dijiste, en el papel, claro, suena bien, pero esto es una cuestión de que no solo tiene que ver con ponerlo en una ley y con consagrarlo. Esto tiene que ver con un cambio cultural definitivamente. Y en esto estamos hablando de mucho tiempo, que es lo que yo creo que la Constitución debiéramos de pensar de que por lo menos una década para que empiece a generar los cambios que se buscan, y muchas décadas para poder llegar a este objetivo que tiene esta Constitución, que es bastante elevado, que es el de construir una mejor sociedad, una sociedad que dentro de esa diversidad sea muy unitaria, que puede sonar raro, o sea, como si es diversa y es unitaria, sí, pues, o sea, que respetemos todas las diversidades de las personas, pero que al final eso significa de que todos terminamos teniendo prácticamente las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas posibilidades, y todos tratando de tener una base común de lo que se busca, que es una buena vida, ¿no es cierto?, que es una calidad de vida. No creo que baste con escribirlo. Esto es un proceso largo en el tiempo. No estoy boicoteando absolutamente nada el articulado, sino que sí creo que tenemos que tener claros como sociedad de que esto no basta con que se escriba una ley. Esto no basta con que se publique, no basta con que se diga que se va a hacer. Esto definitivamente es un trabajo cultural, y un trabajo cultural que es de mucho tiempo. Y para eso, obviamente, las personas tienen que estar dispuestas a generar ese cambio. Y yo lamentablemente veo hoy día a mucha gente que no está dispuesta a generar un cambio, y todo lo contrario, hay mucha gente que está dispuesta a poner marcha atrás, a retroceder. Hay mucha gente que está pensando hoy día, o a lo mejor no es tanta, pero sí me he topado con varios que están pensando en ir para atrás. Pero mira, que están pensando en que no, es que tenemos que volver a esos tiempos de los 80, en donde todo era mucho más rígido, donde todo era mucho más violento, porque esa es la forma que tenemos de poder mantener una sociedad más tranquila. Claro, si te ponen un fusil en la cabeza, evidente que va a haber mucho menos problemas quizás de los que hay ahora. Yo creo que, aquí saliendo un poco del tema de la Constitución, yo creo que el problema que nos pasó a Chile es que cambiamos una forma de estructura social en estos últimos 30 años, pero no nos formamos para eso. Porque el Estado, entre otras cosas, el Estado y el sistema político no quería para nada que tuviéramos ninguna injerencia. Pero fue un error gigante, porque toda la problemática que tiene la sociedad chilena hoy día, la problemática es que me da lata hablar de esto, porque pareciera como que culpáis a solo un sector, pero toda la problemática que hay en seguridad, toda la problemática que hay en cuanto a deficiencia, a la vulnerabilidad de personas, que no necesariamente solo es pobreza. Si yo no creo que en Chile haya gente muriendo de hambre. No creo que haya gente muriendo de hambre, pero sí hay gente muy vulnerable. Hay gente que definitivamente, cuando le pasa algo que puede ser crítico, sí puede llegar a un estado de morir de hambre, ¿no es cierto?
Entonces sí hay personas que cuando se enferman tienen que vender lo poco y nada que tienen para poder recibir una atención. El otro día pasó con un amigo que lo acompañé a la posta a ver que estaba su señora enferma, y estuvimos una noche entera en la posta central y al final salió como que ¿qué es lo que tiene? Nada, pero como nada, si se siente muy mal. Pero como doctor, y el doctor la respuesta que le da es que, ¿sabe qué, caballero? Yo aquí estoy para asegurarme que su señora salga con vida, no para averiguar qué es lo que tiene. Y al otro día tuvo que llevarlo a la clínica de la Universidad Católica, y ahí por una atención en donde estuvo 4 horas le cobraron 480.000 pesos, que tuvo que pagar evidentemente. Y sorpresa, salió de la clínica con la misma respuesta de la posta. No, sabe que hay que buscar un especialista. Entonces al final, sí, bueno, si él no hubiese tenido ese dinero probablemente no la puede llevar ahí, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que termina endeudándose y empobreciéndose mucho más cuando pasa algo como eso. Y eso, esa vulnerabilidad, ese constante vivir en una cuerda floja, es lo que nos ha llevado a la situación en que estamos hoy día. O sea, sí. Y siento de que claro, tú me decís, hubo un sector acá en Chile que en realidad nunca quiso que fuera distinto. Grave error, porque resulta de que todo ese descontrol que hay hoy día es producto de eso, de que nunca se quiso hacer algo diferente. Y ahora sí se está planteando una constitución, ahora sí se está planteando un camino diferente al cual se oponen evidentemente. Pero te pregunto, yo tengo memoria pésima, ¿cuál fue el resultado de las votaciones para el plebiscito de entrada a esto? ¿Lo recuerdas? Fue 76, 23, una cosa 78%. Sí. 78%. Es decir, que de cada 4 personas en Chile, más de 3, estadísticamente, más de 3 votaron por el apruebo. Y eso en un momento de alta incertidumbre, porque recordemos que hoy está volviendo a las lides Camilo Escalona, ícono del Partido Socialista, decía, oye, que están hablando de constitución, es como fumar opio, están fumando opio, ¿sí? Porque era realmente fumar opio para el representante del Partido Socialista. Entonces, hoy estamos a años luz, estamos tan solo a unos pocos meses de que partió ese proceso, pero estamos a años luz respecto de lo que hemos conocido en temas de constitución. Mira, claro, cosas de la vida, ¿sí? Hoy estamos haciendo este podcast que es el tercero, ¿sí? El tercero respecto de constitución. Mira, quiero reconocer aquí de manera pública mi ignorancia grande en temas de constitución antes. Uno escuchaba hablar de la constitución, pero yo nunca me había metido en la constitución, uno sabía que es importante, pero... No, yo creo que lo que pasaba es que teníamos claro que no incidía mucho. Entonces, porque también estamos hablando en una época en donde no sabíamos de derechos. Entonces era como, da lo mismo, porque es un poco, todavía queda mucha gente que dice, y da lo mismo, si al final tenemos que trabajar igual. Y eso viene muy de aquella época, en donde nos decían, viejo, da lo mismo, ¿para qué vayas a saber de leyes? ¿Para qué vayas a saber la Constitución? ¿Para qué quieres saber tus derechos? Vos trabaja, que también es muy patronal, ¿verdad? Trabaja, negrito, nomás trabaja, así lo vaya a lograr. Mira, mami, yo lo logré así, mentira, él no lo logró así, güey. O sea, sí. es muy propio de un sector que te dice, si tú trabajas lo vas a lograr como yo. No es así. Puede que alguien lo logre, puede que haya un margen de error. O sea, en el modelo que nosotros tenemos, el margen de error es el que lo logra, ¿no es cierto? O sea, tenía un número importante de personas que sí se esfuerzan y muy pocos lo logran conseguir, por el modelo que tenemos, esta famosa meritocracia que le dicen. Que es una meritocracia muy entre comillas, porque finalmente un poco más el micrófono, te lo agradezco, porque estás como un poco lógico el micrófono. Exacto, necesita que estés más cerca. Es una meritocracia entre comillas, decía, porque meritocracia es, tú te esfuerzas más, vas a obtener más y mejor logro. Y eso es cuento. No, eso es mentira. Eso es cuento. O sea, para un porcentaje puede que le funcione. Un porcentaje es muy menor. Y para la élite, obviamente, sí le funciona. Sí, por supuesto. Y yo creo que no funciona particularmente para la élite la meritocracia, funciona el nepotismo. Eso es indudable. O sea,
es No, de hecho nepotismo. me refiero que dentro del modelo que ellos han creado, que es netamente para ellos, obviamente sí funciona, que si te esforzas un poco más vaya a tener un poco más de logro. O sea, incluso dejándonos afuera a todos nosotros. Estoy hablando de, yo creo que ellos han creado un modelo exclusivo para ellos nomás. Sí, Ese modelo es de ellos. sí, Entonces po. ahí adentro obviamente funciona, pues. Funciona el gallo que se esfuerza un poco más, le va mejor. Ahí obviamente ya a nadie le va mal. En ese sector a nadie le va A mal. nadie le ama. O sea, tú de pronto ves, algún minuto estuvimos haciendo una pega y estuvimos frente a un gerente de una compañía relativamente grande, una marca conocida, de unos pollitos, y el tipo que teníamos al frente de verdad era como, oye, este gallo cómo llegó a ser gerente. Y claro, él es parte de una familia que son de esa elite, con apellido rimbombante y todo, y no decir que el gallo era deficiente ni nada, pero definitivamente él con mi apellido no estaría gerente en esa compañía, po. Sí, por supuesto. Entonces, por eso te digo, dentro de esa lógica que ellos crearon, esa estructura de país que ellos crearon para ellos, ahí a todos les va relativamente bien, porque ahí nadie le va mal. Sí, Pero sí, el que más se esfuerza, obviamente le va a ir un poco mejor. Entonces, dentro de ese pero con modelo a una él funciona. estructura de Pero obvio, apoyo pero por eso te digo. así Pero que que no es. tiene nadie. No, po. Mira, nuestra Pero es que a lo estructura mejor es social es vertical. extrapolar eso al resto del país, pero eso es lo que no quieren, po. No, Justamente. pues eso es lo que no quieren. Lo que ellos quieren es que, tranquilito, o sea, esta superestructura que tenemos nosotros, en donde nosotros nos enriquecemos, donde nosotros nos va bien, que es muy europeo, que es muy anglo, muy gringa, donde el que trabaja se esfuerza y le va bien, que es para ellos, que es para ese 10%, funciona, para ellos, pues. Entonces cuando decimos, no, pero es que abramos la pató. Ah, no, pues no, pues perrito, negrito, usted vaya a trabajar allá nomás a la Contru, usted vaya a sacar las paltitas nomás, o sea, para usted no funciona este modelo. O sea, de hecho, sin ir más lejos, ¿quiénes se ganan las becas que son del gobierno para ir a estudiar fuera de Chile acá? Son ellos, pues. Y no es porque Sí, sean los mejores, es porque tuvieron mejores oportunidades, pues. sí. ¿No es Bueno, cierto? por eso es que volvemos al origen de hoy de esta conversación, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de que estemos avanzando a una nueva época? Porque definitivamente es una nueva época, con este derecho al cuidado, por ejemplo, es que eso va a implicar un nuevo pacto social. O sea, de todas maneras esta constitución significa un nuevo Sí, pacto claro. social, donde vamos a saber por primera vez, ¿ah? Por primera vez que uno, oye, dejemos la meritocracia al lado porque sinceramente no sé, no tan solo no sea, discrepo totalmente. O sea, yo postule a lo que postule, siempre pierdo. Sí, después me sale una fichita que me dice, pero siga participando. Pero Claro, ya nos aburrimos, sí. nos aburrimos. Entonces esto significa un pacto social. Mira, solamente un comentario, pueden ser muchos. ¿Ah? Cuando decimos que el derecho al cuidado, esto significa que efectivamente es el Estado quien te debe cuidar. Ya, dicho eso, a la gente todavía no le hace sentido. A mí mismo a veces uno dice, pero ¿qué hay eso en concreto? ¿Qué significa? Mira, lo voy a llevar a un ejemplo grotesco, pero bueno, así es. Hoy tenemos, dentro de muchos otros conflictos, uno con Carabineros de Chile, ¿sí? Que nos dicen orden y patria en nuestro lema. Carabineros de la Nación nos dice, duerme tranquilo, Dame tranquila, niña inocente. duerme tranquila niña inocente. Ya nosotros sabemos que no. Bueno, efectivamente, en un nuevo concepto, sea porque terminemos con estos carabineros o, ok, ya listo, la cosa está tan amarrada que no podemos terminar con ello, sí una reorganización, una reestructuración, bien, ok, con una nueva ley orgánica carabinero, ¿ah? Y donde como ciudadanía tengamos un espacio ahí, pues, porque es como que ellos pegan palos, que nos pregunten a nosotros qué tal recibimos los palos, pues. ¿Cómo los sentimos? ¿Dónde nos llegan? ¿Qué opinamos? Ya, sé que nos quedan súper pocos minutos. Mira, cierro con eso, ¿ah? Para decir que efectivamente el Estado, a través de sus fuerzas de orden y seguridad, va a tener que cuidarnos. Va a tener que cuidarnos, ¿sí? Y entonces, eso que a uno no se Eso lo es un imagina. cambio absolutamente radical, porque Total, las fuerzas en Chile, las Fuerzas Armadas en su conjunto, a la cual pertenece esta institución policial que se llama Carabineros de Chile,
que para mí no es más que una policía política, Ujú. ellos no están para cuidar a la gente. Por Ellos eso, están po. para cuidar a la élite. Y están para cuidar los intereses y los privilegios de esa élite. Y es por eso que se comportan de la forma que se comportan. Y es por eso que para ellos es más peligroso un manifestante, que ok, sí, tirando piedra a lo mejor, en Plaza Dignidad o en el centro de Santiago, que un narcotraficante de una población. Es mucho más peligroso, porque son una policía política, porque son una policía con una visión y con un adoctrinamiento político. Ellos están para defender a un sector de la población. Y desde esa lógica, entiendo que no se pueden cambiar, son cerca de 60.000 hombres, no se pueden cambiar de un día para Y otro. mujeres. Bueno, un cuerpo de 60.000 integrantes no se pueden cambiar de un día para otro. Qué bueno sería que se pudiera, pero no se puede. Pero sí, esta nueva constitución cambiaría bastante de las bases de lo que ellos son. O sea, ellos dejarían de ser fuerza armada, ellos dejarían de pertenecer a las fuerzas armadas, ellos pasarían a ser policías. Ahora evidentemente eso va a tener que generar otros cambios con respecto a que definitivamente el poder civil esté controlando esa fuerza. Porque hoy día aparentemente el poder civil no tiene control absoluto sobre ni la Fuerza Armada. Bueno, esta policía está dentro de la Fuerza Armada. El poder civil no tiene el poder real sobre eso. Y esta constitución también hace eso, pone a la figura del presidente de la República como la mayor autoridad y capitán general, no creo capitán general, pero general en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Como en muchos otros países, en las películas gringas, que de repente vemos que el presidente de la República es la máxima autoridad de los generales, que acá no es así. Acá no es así. En esta constitución del 80 no es así. Esta constitución sí viene a hacer eso. O sea, el poder civil está por sobre de las Fuerzas Armadas. Ahora Mira, ¿sabéis qué? Nos queda tiempo, estamos muy pasados. El otro capítulo que hablemos, por favor, hablemos del tema de la policía y hablemos del articulado en donde se cambian las bases de esta institucionalidad. Y gracias, Miguel Ángel Rendón. Y eso, nos tenemos que ir, estamos a nada. Oye, como Fundación Estamos a nada. Positiva estamos haciendo la pega para promover la vida buena y positiva. Y lo que promueve este artículo del cuidado, el Yo derecho una al vez más cuidado, no leí lo es la mío. vida buena. Una vez más no leí el mío, pero no importa ya. Para la próxima semana. Nos vemos en el próximo capítulo. Listo, que Ya estén pues, bien. nos Adiós. escuchamos. Chao, gracias.